ninguno vaya a perder el gozo, ni vaya a perder la alegría. Así que yo no sé si se han dado cuenta de lo que Dios ha estado haciendo durante mucho tiempo, pero específicamente hoy, mientras adoramos y alabamos a Dios. ¿Alguien puede percibir lo que Dios está haciendo? Qué bueno por los que entendieron eso. Pero quiero decirles con todo mi corazón que Dios no pierde el tiempo con nosotros. Dios siempre está obrando, como dice esa canción. Aunque no puedo ver, está obrando. Entonces le invito a que cierre sus ojos, incline su rostro y si quiere lleve su mano al corazón y dígale: Señor Jesús, gracias, porque hoy puedo adorarte con libertad, Señor. Porque aunque no puedo ver, sé que está obrando ese milagro que yo tanto he clamado, Dios. Y que hoy, Espíritu Santo, traiga esa palabra a mi corazón, Dios. Que esta palabra que es viva, que es eficaz, que es más cortante que toda espada de dos filos, Señor, penetre hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, que discierne los pensamientos y las intenciones del corazón, Dios. Usa tu palabra, usa esa espada, Espíritu Santo, para que hagas en mi vida, en mi corazón, lo que tengas que hacer, Dios. Vengo hasta este lugar por un consejo tuyo, Señor. Dame la dirección, Dios. Y pon en mi corazón paz, pero también el deseo de obedecer tu palabra, Dios, para poderte glorificar en el nombre de Jesús. Y yo clamo, Espíritu Santo, para que se mantengan los cielos abiertos en este lugar. Y a causa de tu presencia, el fuego del Espíritu descienda, Señor, y consuma todo aquello que no proviene de Dios, Señor. Que toda obra del enemigo se aparte en el nombre poderoso de Jesús. Ángeles del cielo en este lugar, trayendo, Señor, la bendición para cada uno de sus hijos, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Y dele un fuerte aplauso al Espíritu Santo que está con nosotros esta noche. Qué maravilloso es poder adorar a Dios con el corazón. Es la importancia de que podamos entender que Dios nos permite estar en un lugar como estos, en su casa, en el templo. Pero este lugar tiene un propósito dado por Dios. Y nosotros cada día debemos descubrir realmente cuál es el propósito por el cual nos reunimos en este lugar. Lo digo porque no podemos permitir que eso nos vuelva como una costumbre, que es el domingo, que es el día de la reunión, en este caso el sábado, y que tenemos que venir. Está bien tener esa buena intención, pero tenemos que pedirle al Espíritu Santo que nos ayude a entender el propósito. Porque como les dije hace un momento, lo que sucede en el mundo espiritual es algo muy poderoso, pero a veces se nos pasa o pasamos por desapercibido lo que Dios está haciendo. Y yo podía percibir en mi corazón, en mi espíritu, cómo el Señor estaba liberando los aires de este lugar, cómo el Señor estaba liberando a muchas personas, quitando raíces de amargura, quitando mal genio en algunas personas. Porque el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Si nosotros nos gozamos en Dios, Dios se glorifica poderosamente en nuestras vidas. ¿Y cuántos vinieron por una palabra de parte de Dios? Amén. Hoy Dios va a hablar a nuestro corazón una vez más, porque todas las reuniones nos habla el Señor. A uno los usa de una manera, a otros de otra manera, pero Dios siempre nos va a hablar. Amén. Entonces vamos a la palabra en el segundo libro de Crónicas, en el capítulo 7. Vamos a leer del versículo 11 al 16. Por favor, preste mucha atención, porque al leer con atención, muchas cosas nos quedan claras de una vez. Dice así la palabra: cuando Salomón terminó el templo del Señor y el palacio real, llevando a feliz término todo lo que se había propuesto hacer en ellos. Voy a leer en la Reina Valera. Ustedes quieren seguir leyendo ahí, sigan leyendo. Terminó pues Salomón la casa de Jehová y la casa del rey, y todo lo que Salomón se propuso hacer en la casa de Jehová y en su propia casa fue prosperado. Y apareció Jehová a Salomón de noche y le dijo:
yo he oído tu oración. ¿Cuántos saben que Dios escucha nuestras oraciones? Yo he oído tu oración y he elegido para mí este lugar por casa de sacrificio. Si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia y si mandare a la langosta que consuma la tierra, o si enviare pestilencia a mi pueblo, si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces, diga conmigo, entonces, dice Dios, yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Y dice el versículo 15, ahora estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración en este lugar. ¿Por qué? Porque ¿qué? Porque ahora he elegido y santificado esta casa para que esté mi nombre para siempre, y mis ojos y mi corazón estarán ahí para siempre. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios por su palabra. Así que Dios puso esta palabra en mi corazón. Y mientras sale, allá está ahí el título, léalo conmigo por favor y memorícelo si puede. La humillación, camino a la restauración. Y qué hermoso mientras cantábamos y lanzábamos para Dios, y a veces como le decía, en el ambiente que Dios prepara en este lugar, en la casa de Dios, en el lugar que Él ha escogido, nosotros debemos entender que es muy diferente orar solo, orar dos, a orar en congregación, adorar a Dios en congregación. Les decía, si alguno de pronto venía muy afligido, muy apagado, como decimos nosotros, aquí encendió un poco el fuego, porque eso es lo que sucede en la casa de Dios. Ahora aquí miramos que Salomón terminó el templo de Dios, templo que David tenía en su corazón construir para Dios, pero que Dios no le permitió construirlo, solamente preparar todo, porque Dios le dijo, no me levantará casa para mí, sino tu hijo lo hará, Salomón. ¿Por qué Dios no le permitió a David levantarle la casa para él? Porque David, un hombre de guerra, un hombre de 1000 batallas, había derramado mucha sangre, dice la palabra. Y Dios dijo, no, usted no me va a construir la casa, pero él lo entendió porque David tenía un corazón humilde, sencillo para Dios. Y él no le reclamó a Dios ni reviró a Dios que por qué, si yo compré todo, yo apronté el oro, apronté la plata, el bronce, pero ¿por qué no? Porque cuando Dios dice no, es no. Y nosotros debemos entenderlo, que Dios es el que realmente conoce nuestro presente, pero también nuestro futuro, lo que Él quiere hacer con nosotros. Y entonces aquí está Salomón, que tomó muy obedientemente los planos y todo lo que David le dijo que hiciera, él lo hizo y construyó el templo para Dios. Y miramos, si usted lee el capítulo 6 de Segunda de Crónicas, va a poder mirar que el objetivo por el cual Salomón terminó esta casa muy linda, pero él tenía algo en su corazón. ¿De qué sirve un lugar lindo, hermoso, precioso, si la presencia de Dios no está? Si no está la presencia de Dios, de muy poco sirve un lugar muy lujoso. Y él lo entendía con mucha claridad. Entonces Salomón oraba a Dios y le decía, Señor, que él aceptara ese lugar, que Dios aceptara el lugar, pero que el lugar, en el lugar que él había preparado, Dios pudiera escucharlo a él, pero también al pueblo, cuando el pueblo de pronto, o que se iba a apartar algunos del pueblo. Cuando el pueblo pecara, tuvieran un lugar donde venir a reconciliarse con Dios. Y esa era la oración que decía, Señor, si por causa del pecado se cierran los cielos, envía las plagas, envía la langosta. Si el pueblo reconoce, si el pueblo se arrepiente y se humilla, tú lo perdonarás. Y esa era la oración insistente de Salomón. Y entonces dice la Biblia que cuando él terminó la casa, entonces ¿qué hizo? Se la dedicó al Señor. Dice, terminó pues, el versículo 11 del capítulo 7, dice, terminó pues Salomón la casa de Jehová y la casa del rey y todo lo que Salomón se propuso hacer
todo lo que Salomón se propuso hacer en la casa de Jehová y en su propia casa fue prosperado. Y miren lo hermoso que vemos en el versículo 12. Y apareció Dios a Salomón de noche. Salomón hizo todo, oraron, prepararon todo y dejó ahí, pasó un tiempo. Pero a Dios no se le olvida cuando nosotros oramos y clamamos con el corazón. Y una noche cualquiera, Dios se le aparece a Salomón y le dice: yo he oído tu oración. ¿Cuántos se alegran hoy porque Dios ha oído sus oraciones? No debemos perder la fe, porque si nosotros oramos y no creemos que el hecho de porque Dios aún no nos ha respondido algunas cosas, no lo va a hacer, no es cierto. Dios lo va a hacer en su tiempo, Dios lo va a hacer en su momento. Y es claro lo que dice aquí: apareció a Jehová a Salomón de noche y le dijo: yo he oído tu oración y he elegido para mí esta casa. He elegido para mí esta casa. ¿Como casa de qué? De sacrificio. ¿Por qué nació en el corazón de David el deseo de construir una casa para Dios? David no se sentía bien tener un palacio muy hermoso para él y la presencia de Dios, el arca de Dios, estaba deambulando. El arca de Dios estaba en una caseta o en un lugar de estos que ellos provisionalmente hacían, en una enramada. Ahí era el lugar donde mantenían la presencia de Dios. Y por eso en el corazón de David surgió ese deseo de construir esta casa, que, como les dije, Salomón fue al final quien la construyó. Entonces, dice la palabra, Dios eligió este lugar y dice el versículo 13: si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, y si mandare a la langosta que consuma la tierra, y si enviare pestilencia a mi pueblo. ¿Es posible que suceda esto? Por supuesto que sí, porque la Biblia lo dice. Ahora quiero decirles algo: no es el deseo de Dios hacer estas cosas, sino que es la consecuencia de nuestros errores o de los pecados que muchas personas pueden estar cometiendo. Y dice aquí claramente que Dios puede enviar estas cosas, porque hay promesas de Dios que tienen condiciones. Diga conmigo: condiciones. Y en este caso Dios hace un pacto con Salomón, no Salomón con Dios, sino Dios hace un pacto con él. Le dice: yo acepto lo que has hecho, yo voy a mostrarle que me agrado de lo que está haciendo, porque cuando Salomón hizo esto, dice la Biblia que descendió fuego del cielo y consumió el holocausto que ellos habían preparado. Pero dice también que la gloria de Dios se metió en la casa, en el templo, y los sacerdotes no podían ministrar a causa de la presencia de Dios. Dios confirmando que era real, que Él iba a estar en ese lugar, que Él va a estar en este lugar. ¿Cuántos saben que Dios está en este lugar? Entonces miremos nosotros qué hermoso es. Ahora vienen por lo menos aquí 4 condiciones para Dios cumplir lo que Salomón le estaba pidiendo a favor de él, pero también a favor del pueblo. Y le dice: si mi pueblo se humilla, si mi pueblo se humillare, mi pueblo que lleva mi nombre se humilla, y oran y buscan mi rostro y se apartan de sus malos caminos, entonces, dice Dios, yo oiré. ¿Y qué dice? Y perdonaré y sanaré. Quiero decirles con todo mi corazón, como saber que Dios existe y que su presencia está en este lugar, que toda persona que reciba en su corazón esta palabra, cosas que llevaban mucho tiempo sin suceder en su vida, van a suceder hoy mismo en el nombre de Jesús. Porque Dios lo está prometiendo, porque Dios lo ha dicho. Y hay algo que es en lo que Dios más me enfatizó de este pasaje. Porque nosotros podemos decir, y nosotros llevamos tiempo orando, qué hermoso, oremos. Nosotros buscamos la presencia de Dios, nosotros nos arrepentimos y confesamos. Pero hay algo que pasamos por alto y es lo primero que el Señor le dijo a Salomón: si mi pueblo se humilla. Si mi pueblo se humilla. El problema número 1 por el cual la presencia de Dios no se puede manifestar en una vida, en un hogar, en un ministerio, en la iglesia que sea, es por el orgullo. Es el orgullo.
Porque Dios dice que al altivo Él lo mira de lejos. La Biblia dice que Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. ¿Qué es una de las cosas que se va cuando hay orgullo en la vida de una persona? La gracia de Dios. La gracia de Dios se aleja. Y la Biblia es clara, el Señor dice que Él habita en las alturas y en la santidad, pero también con el humilde y quebrantado de corazón. Queremos sentir la presencia de Dios, queremos experimentar la presencia de Dios continuamente. Tenemos que entender lo que Dios nos está hablando y tenemos que revisar nuestro corazón. Porque sabían que hay personas que podemos orar o pueden orar mucho, pero aún con orgullo en el corazón, aún con soberbia. 6 cosas aborrece Jehová y aún 7 abominan mi alma. Dice, los ojos altivos, los ojos altivos. Porque el orgullo es uno de los pecados que Dios más aborrece. Porque el orgullo no es la naturaleza de Dios. El orgullo no es la naturaleza de Dios. El orgullo es naturaleza de Satanás. Esa es su naturaleza. Y Dios no va a obrar ni va a habitar donde haya esa naturaleza. Entonces, el primer paso, si usted y yo, cualquier persona anhela tener un avivamiento. ¿Dónde empieza un avivamiento? Empieza cuando nosotros nos humillamos. ¿Dónde empieza el verdadero despertar espiritual? Cuando humillamos nuestro corazón delante de Dios. ¿Qué es humillarnos delante de Dios? Es herir nuestro ego, es doblegar nuestro orgullo, es decirle: Dios, yo no puedo más en mis fuerzas. Porque nosotros a veces pretendemos de alguna forma, o sin darnos cuenta muchas veces, competir con Dios, tratar de ayudarle a Dios. Y Dios no necesita eso realmente. Cuando Dios está trabajando en nuestro corazón, por eso algo que el Señor nos ha venido enseñando y a mí especialmente me ha venido ministrando, es que cuando estemos pasando por diversas pruebas, cuando estemos pasando por desiertos, debemos detenernos y pedirle al Espíritu Santo y decirle: Espíritu Santo, ¿es que debo estar aquí? ¿Todavía debo estar aquí? ¿Es tu propósito que esté aquí? ¿O es que a lo mejor aún hay algo que Dios ha estado pidiendo por mucho tiempo que yo haga y no lo he hecho? Por ejemplo, lo que está diciendo aquí. Y podemos ver en la Biblia cantidad de ejemplos de personas que empezaron bien con Dios, pero terminaron mal por el orgullo, por la altivez, por la soberbia, por la arrogancia. Y mientras nosotros no entendamos que en nosotros hay un yo que es soberbio, es un yo que reclama, que busca justificarse, mientras no entendamos esto, Dios no va a poder obrar. Entonces vamos a seguir luchando por sentir la presencia de Dios, por ver respuestas de Dios, pero no va a suceder porque Dios le dijo a Salomón 4 condiciones. En este caso Dios está pidiéndonos. Y es estas: si mi pueblo se humilla, si mi pueblo reconoce que solo no puede, que sin Dios no es posible. Con razón Jesús dijo: separado de mí, nada pueden hacer. No podemos llevar una vida a nuestra manera. No podemos llevar una vida que realmente pensemos que está agradando a Dios cuando realmente no lo es. Y yo quiero decirle con todo mi corazón, podemos ver en la palabra, y quiero que miremos algo en un ejemplo de los tantos que hay en el libro de Daniel. Daniel capítulo 4. Daniel capítulo 4, vamos a leer del versículo 30 al 37, por favor, con mucha atención, para que entendamos nosotros cómo Dios se manifiesta cuando en nosotros hay este orgullo. Dice así: habló el rey y dijo: ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Mire cómo oraba este hombre, o hablaba. Aún estaba la palabra en la boca del rey cuando vino una voz del cielo: a ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti. ¿Qué es lo que sucede cuando hay orgullo en un corazón de una persona? El reino de Dios, la autoridad de Dios se va. Y por eso podemos llorar y patalear, como decimos muchas veces, y
decirle a los demonios que se vayan y decirle en la casa que se arreglan, y no se van a arreglar porque no hay autoridad, no hay respaldo de parte de Dios. Y esto debe ser para nosotros algo demasiado importante. Mire qué poderoso es esto. Y dice seguidamente: y de entre los hombres te arrojarán, y con las bestias del campo será tu habitación, y ¿qué dice? Y como a los bueyes te apacentarán, y 7 tiempos o 7 años, ¿qué dice? Hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres. El Altísimo es el que tiene el dominio en el reino de los hombres. Entonces dice aquí la palabra: y lo da a quien Él quiere. Mire qué maravilloso, sigamos. Y en la misma hora se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor, y fue echado de entre los hombres, y comía hierba como los bueyes, y su cuerpo se mojaba con el rocío del cielo, hasta que su pelo creció como plumas de águila, y sus uñas como las de las aves. Mas al fin del tiempo, o sea, 7 años duró en ese desierto, que podemos decir, o en ese proceso. Les dije hace un momento, debemos pedirle a Dios, en medio de los desiertos y los procesos, ¿qué puede estar pasando? Mas al fin del tiempo, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo, y a mi corazón me fue de vuelta. ¿Qué dice? Perdón, leí mal. Mas al fin del tiempo, yo, Nabucodonosor, alzó mis ojos al cielo, y mi corazón me fue de vuelta. Y bendije al Altísimo, y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno, y su reino por todas las edades. Siguiente: todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga: ¿qué haces? En el mismo tiempo mi corazón, ¿qué dice? Mi corazón me fue de vuelta, y la majestad de mi reino, mi dignidad y mi grandeza volvieron a mí, y mis gobernadores y mis mensajeros o consejeros me buscaron, y fui restablecido en mi reino, y mayor grandeza me fue dada. 37, y terminamos ahí. Ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos. Y Él puede humillar a los que andan con soberbia. Mire qué tremendo es esto. Podemos ver un ejemplo muy grande de lo que es, lo que Dios puede hacer con alguien que es orgulloso, que se jacta de sus logros, que se jacta de sus títulos, que mira a los demás, como se dice, por encima del hombro. Dios no se agrada de esto. Debemos entender que Dios es amor, y Dios no lo hizo para destruirlo. Escúcheme, el desierto no es para destruir, no fue para destruirlo, fue para corregirlo. Y gracias a Dios le fue devuelto el entendimiento a este hombre, y pudo reconocer que estaba equivocado, que estaba haciendo oraciones equivocadas, oraciones ególatras para él, por él y por todo lo que él quería y lo que él había alcanzado. Pensaba que únicamente él lo había hecho. Desconocer a Dios es lo peor que le puede pasar a una persona. Desconocer la presencia de Dios es lo peor que puede sucederle a alguien. Entonces podemos ver nosotros cómo este hombre, estando arriba, cayó. La gloria de Dios se fue, la autoridad del reino ya le fue quitado. Pero algo que me impacta también, dice que los hombres, fue apartado de los hombres. ¿Sabe que la gente se aparta cuando hay personas demasiado orgullosas? ¿Sabe que por eso hay gente que queda sola? ¿Sabe que por eso hay gente que se siente triste y se siente abandonada? No es porque realmente sea eso, sino que hay en su corazón. Pero alguien dijo que el orgullo es como el mal aliento. ¿Sabe cómo es el mal aliento? Todos los que están alrededor lo perciben menos el que lo tiene.
Y es una verdad. A veces nosotros podemos hablar con una cara aparentemente de humildad, abrazar como si realmente amáramos a la gente, amáramos a Dios, pero esto se puede percibir. Esto se puede percibir. Cuando hay humildad en un corazón se percibe. Cuando hay hipocresía también se percibe. Entonces nosotros debemos entender que Dios quiere que nosotros entendamos cuál es el camino correcto. Y por eso le dijo, si mi pueblo se humilla. Nabucodonosor lo entendió y se tuvo que humillar. ¿Y sabe algo? Que el orgullo es una cadena generacional. Si quiere, por un momento miremos el capítulo 5 de Daniel en el versículo 20. Y miramos la historia del hijo. Mire lo que dice así, aquí. Mas cuando su corazón se ensoberbeció y su espíritu se endureció en su orgullo, fue, ¿qué dice? Fue depuesto del trono de su reino y despojado de su gloria. Esto fue el hijo de Nabucodonosor. Llevaba el mismo espíritu del papá. O sea que, yo no sé si usted haya visto, pero hay familias, hay personas que son demasiado orgullosas. Y no es en uno, sino en muchas personas de la misma familia. Y yo no lo hago a forma de crítica, ni no, porque Dios no me puso aquí ni a juzgar ni a criticar a nadie. Pero es que tenemos que entender, porque el Señor dijo, conocerán la verdad y la verdad nos hará libres. ¿Qué es lo que Dios quiere? Que nosotros no perdamos más el tiempo, que nosotros no hagamos oraciones y a lo mejor pasemos tiempo sufriendo cuando el Señor quiere avanzar con nosotros y que nosotros avancemos. ¿Cuántos dicen amén? Entonces dice aquí la palabra, si mi pueblo se humillare, si mi pueblo se humilla, si mi pueblo se despoja de ese pedestal donde se ha subido, si reconocen que aparte de tener un lindo lugar, de tener una linda casa, de tener un buen trabajo, no es motivo para enorgullecernos. Tampoco humillarnos o la humildad no tiene que ver con andar como andrajosos o como mendigos. No es cierto. Y yo miro en la Biblia la vida de Jesús. Jesús, el Rey de Reyes. Jesús, el Hijo de Dios. Cuando vino a esta tierra, cuando vino a nacer a esta tierra, es impresionante cómo uno puede ver el lugar que Él mismo escogió para nacer. Un pesebre. Y un pesebre realmente es una pesebrera, un corral de animales donde comían los animales. El colchón donde nació fue el sobro de la comida de los animales. Porque el Señor siempre es hermoso con nosotros para darnos lecciones de la verdadera humildad. Y Él no vino a presumir casas, que yo soy el heredero del dueño del mundo y de todas las cosas. Dios nunca hizo eso. Dios nunca presumió de casas, ni de carros, ni de nada de eso. Ni de los caballos más finos. Por eso cuando más adelante entró a Jerusalén, ¿cómo entró? En un burro. Pero muchos burros no entendieron. ¿Por qué era que lo hacía así? Porque la gente siempre esperaba. ¿Y cómo se conoce el orgullo de una persona que siempre y únicamente quiere estar rodeado de la gente a su nivel? La demás gente es como cosa inferior. Si no se viste igual que nosotros, si no tiene el mismo estatus que nosotros, no tiene las mismas comidas que nosotros, entonces sí lo saludamos y sí, pero de lejos. Pero en el corazón está, yo quiero estar es con los de alta. Ya sabe usted qué es. Entonces Dios no quiere que nosotros llevemos una vida de esa forma. ¿Por qué? Porque Jesús lo dijo claramente en Mateo capítulo 23, versículo 12. Mire lo que dijo Jesús hablando del mismo tema. Mateo 23, 12. Dice, porque el que se enaltece, ¿qué dice? Porque el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Mire qué tremendo es esto. Entonces yo tengo que reflexionar delante de Dios y decir, Señor, hay humildad. No vengo aquí a presumir del superhumilde porque me falta de aquí al cielo también. Pero Dios me ha venido enseñando, Dios ha venido trabajando. El que empezó en nosotros la buena obra, Él la va a perfeccionar hasta la venida de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Y eso es hermoso cuando nosotros lo entendemos. Pero cuando Dios nos muestra cosas tenemos que hacer caso, tenemos que obedecerle a Dios. Y Dios dice, si mi pueblo se humilla,
cuando estén pasando por una de estas pruebas o por una de estas situaciones que Dios envía, ¿qué significa? Que se cierran los cielos. No sale nada. Por más que tratamos de hacer cosas, no funcionan lo que queremos hacer. No se dan las cosas. Como que el cielo se pone de bronce. Y dice la palabra que si enviara la langosta, ¿qué es esto? Eso es escasez, eso es ruina, es hambre, necesidades que por mucho tiempo no son suplidas, o ahí a duras pruebas sobrevivimos. Y le vuelvo a repetir, tenemos que analizar si realmente esa es la voluntad de Dios, o es que Dios nos ha venido hablando y no hemos querido oír lo que Él nos dice. Querida iglesia, dice aquí la palabra claramente: Dios resiste a los soberbios, pero ¿qué dice? Da gracia a los humildes. Yo decido si me quedo con la gracia de Dios o me quedo siendo resistido por Dios. Y es cosa tremenda en un desierto, en una prueba, estar uno frente o resistiendo con Dios. Es como querer empujar esta pared y creer que voy a avanzar. Es imposible. Es gritar y clamarle a Dios que me responda: Señor, respóndeme, Señor, respóndeme. Y el Señor como que dice: y usted présteme atención, lo que yo le quiero, lo que estoy hablando y lo que le quiero decir. Entonces dice seguidamente: y si oran. Note que no va primero la oración, va primero la humillación. Por eso titulé este mensaje así: la humillación, camino a la restauración. Y les dije cuando comencé: todo aquel que hoy entienda esta palabra será restaurado, será sanado en cualquiera de las áreas de su vida, porque es la boca del Señor que lo ha dicho. Amén. Entonces dice la palabra: si oraren. ¿Y orar qué es? Que ahí sí podemos tener una comunión con Dios. Después de humillar nuestro corazón, podemos orar. Y si buscar en mi rostro, ¿qué es? Es un deseo que nace en el corazón por conocer y obedecer la voluntad de Dios. Pero seguidamente, ¿qué dice? Si se apartaren de sus malos caminos. La Biblia dice: hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su final son caminos de muerte. No todo lo que yo pretendo que estoy haciendo bien está bien delante de los ojos de Dios. Y nosotros muchas veces somos expertos en guiar a Dios en las cosas que queremos y hacer oraciones creyendo que Dios está de acuerdo con lo que nosotros estamos orando, y seguimos insistiendo que nos responda, y Dios no va a responder, porque ya lo leímos: Dios al altivo lo mira de lejos. Y dice la palabra que antes de la caída, ¿qué sucede? ¿Qué viene antes de la caída? ¿O qué le sucede al orgulloso? O sea, esa es la trampa donde puede caer. La soberbia. La soberbia, les dije, yo conozco personas que en su orgullo o en su soberbia han desafiado a Dios. En alguna ocasión una mujer se acercó a nosotros y nos dijo: yo soy una mujer, una hija de Dios, yo temo a Dios y yo vivo la palabra de Dios y estoy tan aferrada a Dios que hago oraciones a Dios, pero con esa soberbia que si Dios me quiere mandar todos los castigos que quiera, yo estoy dispuesta a recibirlos. Imagínese una cosa de él: ¿cómo se le ocurre a usted una cosa de eso? Yo: sí, porque es que yo sé quién soy en Dios. Es mujer, hay soberbia y orgullo en su corazón. Pero como muchos dicen, anulo en el nombre de Jesús. Reprendo al diablo. Y no es cierto. Y así hay personas. ¿Sí? ¿Y cómo va todo? Bien, bien. Gloria a Dios, pero por dentro están que se revientan. Aleluya. Cristo le ama. Entonces, mis amados hermanos, quiero decirles con todo mi corazón que hay un ejemplo maravilloso, extremadamente maravilloso, una lección de humildad que yo le pido al Señor que me ayude y que nos ayude a entenderla. Y es nuestro maravilloso Salvador Jesucristo. Miremos en Filipenses capítulo 2, del versículo 5 en adelante. Esto es lo opuesto a lo que sucedió con Nabucodonosor. Y mire lo que dice el apóstol Pablo. Dice la palabra: haya pues en vosotros
¿qué? Este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Escuche esto, sino que se despojó a sí mismo. Diga conmigo, se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo. Se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios el Padre. Bendito sea el nombre del Señor. Mire qué diferencia tan grande. Qué diferencia tan grande. La actitud y el corazón de Jesús. Cómo nos enseña la palabra que el verdadero camino a la grandeza es descender, y no como hizo Nabucodonosor, engrandecerse para quedar humillado. Jesús es un ejemplo maravilloso. Y yo le digo una cosa: la humillación, Dios nos da la oportunidad que, así como dice la palabra, despojarnos nosotros mismos, humillarnos nosotros mismos, porque si nosotros no lo hacemos, lo va a tener que hacer Dios de alguna forma. Pero Dios a sus hijos que ama, diga conmigo, los corrige. Dios nos corrige, Dios nos exhorta, Dios nos va a pasar al otro lado, porque nos ama. Entonces dice claramente que se despojó a sí mismo, teniendo Él todo el dominio, toda la capacidad de mostrarse, como les dije hace un momento, y nunca esto le quitó su estatus, su autoridad, el ser hijo de Dios, no. Porque nosotros pensamos que si bajamos aparentemente un poco de ese pedestal, como que perdemos autoridad, como que somos menos que los demás, y no es cierto. ¿Qué mejor que aprender del Maestro, del Hijo de Dios, que no tuvo esa actitud de aferrarse porque era Dios, sino que vino y se humilló? ¿Cuánto nos falta aprender de nuestro Maestro? Se humilló a sí mismo y se hizo semejante a los hombres. Y en la condición de hombre se humilló hasta la muerte, y muerte de cruz. El día, escúcheme, que esto viene del Espíritu Santo, el día que entendamos que la cruz para los hijos de Dios significa muerte, y esto fue lo que Jesús dijo: el que quiera seguirme, tome su cruz, y en otras palabras, muera todos los días. Tenemos que crucificar el orgullo, la altivez, la soberbia y la arrogancia en la cruz. El apóstol Pablo lo dijo en otro lugar: hagan morir en ustedes todas estas cosas. Y es en la cruz donde tenemos que ir a morir estos impulsos que la carne a veces nos lleva, estas cosas que el enemigo muchas veces quiere inyectar en nuestro espíritu. Y lo más impresionante es que a veces no nos damos cuenta. A veces empezamos a caminar con esa naturaleza, con esos comportamientos, y no nos damos cuenta. Porque el enemigo es experto en engañarnos. Y yo quiero decirle en esta noche que si nosotros no tenemos un corazón como el que Dios quiere, entonces Dios no va a poder, aunque quiera, oír nuestras oraciones, sanar nuestra tierra. ¿Y qué significa esto? Porque es que por el orgullo es por la causa donde muchos hogares se han destruido y están a punto de destruirse. Muchas familias se han dañado por causa del orgullo. Personas están pasando situaciones financieras difíciles por orgullo. Y nosotros debemos entender esto, querida iglesia. Yo le digo: Señor, yo quiero predicar mensajes donde no tenga que tocar estos temas, pero el Señor me dice: es necesario.
Porque Dios nos ama, Dios ama a su pueblo, Dios quiere que su gloria se manifieste todo el tiempo. Ahora, eso sucedía en el tiempo antiguo, en los tiempos de ellos, que era un templo. Pero ¿cuántos saben que hoy Dios quiere habitar en el templo, no hecho por manos de hombres, sino hecho por sus propias manos? Y usted y yo somos el templo del Espíritu Santo, donde Él quiere habitar. Qué hermoso es esto. En este tiempo Dios está buscando ese templo que esté con un corazón, como dijo David, contrito y humillado. Cuando David le falló a Dios, cuando reconoció su pecado en el Salmo 51, que ahorita lo vamos a mirar, el Salmo 51, 17. David dijo, Señor, pídeme todos los sacrificios que quiera, porque perdió el gozo de la salvación y tenía miedo, no de que le quitara el reino, no de que le quitara todo lo que tenía miedo que se fuera el Espíritu Santo de él. Y decía, Señor, no quite de mí tu Santo Espíritu. A veces a nosotros no nos interesa y se va el Espíritu Santo. Nosotros queremos vivir nuestra vida como queremos y no es así. Mire cómo dice Salmo 51, 17. Lea conmigo lo que el Señor quiere de nosotros. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. ¿Cuántos quieren agradar a Dios? Con razón el apóstol Pablo dijo, procuren presentarse ante Dios como un sacrificio vivo y agradable delante de Dios. Eso tiene que ser todos los días. Un sacrificio, ya no en un templo como en la antigüedad con animales, sino nuestra vida propia delante de Dios, rendida a sus pies, quebrantado nuestro corazón y decirle, Señor, sí, reconozco que aún hay orgullo en mi vida, que he perdido muchas cosas por la soberbia, por la altivez, que he golpeado tal vez a otras personas, que he maltratado, que he perdido oportunidades porque la soberbia me gana, porque el orgullo me gana. Pero el Señor dice, si hoy se humillan, si hoy mi pueblo se humilla en este lugar, si hay una actitud de humildad delante de Dios y reconocer que no vale la pena seguir avanzando, siendo resistidos por Dios, querida iglesia, nuestra vida pasará a otro nivel. Y el Señor le dijo claramente a Salomón en ese pasaje que leímos, Segunda de Crónicas 7, del 11 en adelante. Le dijo claramente, yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados. Note que algo que a mí me llena de alegría el corazón es que Dios no está interesado en saber cuántos pecados ha cometido la persona. Por supuesto que Él lo sabe. Pero Él solo espera es una actitud de nosotros de humildad. Y que nos dobleguemos ante Él, lo que nos acabamos dice, yo perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. ¿Cuántos saben que nosotros somos tierra? Nosotros somos tierra. Porque Dios nos formó del polvo, sanaré su tierra. Hay personas que tienen enfermedades físicas por mucho tiempo y son a causa de esto. Y hoy Dios dice, si se humilla mi pueblo, si reconoce, yo sanaré su tierra, yo sanaré su matrimonio, yo sanaré sus hijos, yo sanaré su descendencia, yo sanaré su finanza, yo sanaré todo lo que por mucho tiempo no había visto. Y yo le digo en esta noche, desde que estábamos en la adoración, le vuelvo a repetir, yo podía sentir lo que Dios estaba haciendo. Por eso les dije cuando empecé, porque esto es una palabra, este es un lugar que Dios escogió para esto, para venir a buscar su rostro, para ponernos a cuentas con Él, porque aquí está su presencia. Y por eso les digo, tenemos que entender los tiempos de Dios, los tiempos de la alabanza, los tiempos de la adoración, como nos enseñan nuestros pastores, tratar al máximo de llegar puntuales, porque si nosotros queremos recibir el mensaje de Dios, entender el mensaje de Dios, tenemos que prepararnos, presentarnos como ese sacrificio en adoración, en alabanza, para que el Espíritu Santo pueda depositar en nosotros esa preciosa semilla que va a nacer y va a crecer y va a dar fruto en abundancia. Eso es lo que nosotros debemos entender. Porque de lo contrario, por eso puede mucha gente venir a la iglesia y salir y decir, yo no entendí nada. Ese predicador no me gustó lo que dijo. ¿Pero por qué?
Porque hay soberbia en el corazón, hay orgullo, porque el predicador no dijo lo que él quería escuchar, sino que el predicador siempre va a decir lo que Dios quiere que nosotros escuchemos, y no solo que escuchemos, sino que hagamos. Hoy es un mensaje no solo para oír, sino para practicar. Diga conmigo, vamos a practicar este mensaje. Vamos a cumplirle a Dios con estos 4 requisitos que Él nos pide. Y vuelvo y le repito, como saber que Dios habla a través de su palabra, como saber que Dios está en este lugar, que muchas cosas van a suceder hoy, milagros van a suceder en la vida de muchas personas. Póngase en pie y vamos a orar. Cierre sus ojos y vamos a orar. Vamos a rendir nuestro corazón delante de Dios. Esto fue lo que Dios dio a mi corazón. El Espíritu Santo me inquietó mucho este tiempo y este último tiempo, y me decía: enséñale a mi pueblo porque yo los amo. Porque ya no quiero tenerlos más en un desierto, ya no quiero que sigan careciendo de muchas cosas, que ya pasó el tiempo del desierto, que ya pasó el tiempo de esa aflicción, que ya la aflicción no es mi voluntad. En algunos ya no es la voluntad de Dios, y yo le invito a que levante sus manos y le diga al Señor: Señor, hoy entiendo que debo humillar mi corazón delante de ti, que tengo que reconocer, Señor, que a lo mejor no he actuado conforme a tu palabra. Hable con Dios, hable con Dios. Yo les he dado la palabra, pero ustedes la tienen que poner en práctica, la tienen que vivir. Aplíquela a su corazón. Yo no sé qué área de su vida es la que aún necesita sanidad. Yo no sé si es física, yo no sé si es espiritual, porque sienten que está como en un desierto en su vida espiritual. Hay una sequedad, hay una necesidad, sed, hambre de Dios, pero no puede ser saciada. Y hoy dice el Señor: quite ese estorbo, quítelo. Quebrante el corazón, quebrante su corazón. Mientras escuchamos una adoración, una alabanza, hable con Dios. Ya escuchó la palabra. Levante sus manos y adore a Dios, adore a Dios. Hoy es un día de sanidad, de liberación y restauración. Levante sus manos al cielo y sígale adorando y sígale clamando a Dios. Yo no sé qué área de su vida necesita ser sanada hoy, pero es la oportunidad, es el lugar que Dios ha escogido para que su pueblo clame. A veces pensamos que no hay orgullo, pero a veces hay vergüenza de confesar delante de Dios, porque creemos que Dios no conoce nuestra necesidad. Y hoy está en nuestras manos la decisión de humillarnos delante de Él. Él ha prometido oírnos, Él ha prometido sanarnos, Él ha prometido restaurarnos, pero es por este medio que Él decidió la humillación. Es un camino que debemos caminar todo el tiempo para que la presencia de Dios esté con nosotros. Dios camina con el humilde, Dios habla con el humilde de corazón, con el quebrantado de corazón, con el que le obedece, con el que quiere vivir una vida en arrepentimiento continuo. Dios está llamando a su pueblo a un arrepentimiento genuino, a dejar sus malos caminos, a dejar aquellas cosas que saben que están trayendo destrucción, que están trayendo dolor, que están estancando el propósito de Dios en la vida de muchos. Aquellos que ya sienten que no tienen autoridad en ningún lugar, es porque el orgullo lo ha quitado, es porque la altivez lo ha quitado. Hay personas que dicen: yo no siento la gloria de Dios, yo no veo milagros. Hoy Dios está diciendo: si se humilla mi pueblo, si reconocen que dependen de mí y que no es por su esfuerzo, que no es solo por lo que pueden lograr, por su sabiduría, por sus capacidades, sino porque tenemos un corazón rendido a Dios. Yo sé que Dios quiere sanar matrimonios aquí. Yo sé que el Señor quiere restaurar, pero algunos por orgullo no quieren bajar la cabeza y pedir perdón. Muchos no piden perdón por el orgullo, aunque estén muriéndose por dentro. No quieren bajar la cabeza.
Hay relaciones entre hermanos que Dios quiere restaurar, pero a veces por el orgullo no lo permitimos. Y hay personas que aún parten de esta tierra y ya no tenemos la oportunidad de decirle lo que queríamos decirle. Y Dios nos está dando la oportunidad hoy de doblegar ese ego, de destronar a ese orgullo que se ha querido enseñorear del corazón, que aún ha desplazado la presencia de Dios. Pero hoy Dios, como hizo con Nabucodonosor, lo quiere restaurar en el reino, lo quiere bendecir. Otro hombre que vemos en la Biblia es Job. Job, un hombre que tuvo que humillarse y clamar a Dios y perdonar a sus enemigos. Y fue entonces cuando vino la restauración de su vida, la sanidad en su cuerpo, porque estaba enfermo. Y cuando le obedeció a Dios, que dijo: perdónalos, vino la restauración de parte de Dios. Y dice que con Nabucodonosor volvieron los sacerdotes, volvieron los consejeros, volvió el pueblo, vino un crecimiento de ese ministerio, de ese reinado. Y Dios volvió a glorificarse. Pero hoy Dios nos está enseñando a través de su palabra, a través de la vida de Jesús, nuestro mayor ejemplo de humildad. Hay en nosotros, hay en vosotros ese mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús. Que hay en nosotros ese sentir de humildad, ese deseo de parecernos a Él, de comportarnos como Él, sin importar las bendiciones, sin importar lo que tengamos, sin importar lo que Dios nos haya dado. Eso no es lo que nos debe mover el corazón. Siempre debe ser la humildad. Siempre debe ser el deseo de ayudar a otros, como lo hizo Jesús. Murió en una cruz. Murió en una cruz, no por sus pecados, sino por los nuestros. Pero no solo quedó muerto, sino que fue resucitado. Y Dios el Padre hoy está diciendo, quiere cambiar el nombre de muchos. Un nombre como le cambió el nombre o le dio ese nombre a Jesús. Por supuesto no igual, pero somos sus hijos también. Y hoy nos quiere dar un nombre diferente. Ya quiere cambiar el nombre a eso que todo el tiempo le llamamos desierto y prueba. Hoy Dios le quiere cambiar el nombre, que salimos de ese lugar y entramos a la tierra prometida, a la tierra que fluye leche y miel, a la tierra de la sanidad, a las aguas de la sanidad, a las aguas del Espíritu Santo. Una nueva temporada, una nueva dimensión en el Espíritu de Dios. Un nuevo mover donde correrán las multitudes a este lugar, a oír la voz de Dios, a recibir sanidad. Porque Dios siempre, el deseo de su corazón es siempre, es salvar, es restaurar, es levantar, es perdonar a su pueblo. Jesús dijo: yo he venido a buscar y a salvar lo que estaba perdido, lo que se había perdido. Jesús quiere salvar, Jesús quiere levantar. Pero que hay en nosotros un sentir de humildad, de obediencia, de santidad, deseos por santificarnos más para Dios. Sana, Señor, a tu pueblo. Sana, Señor, al que esté enfermo. Si hay algún enfermo, ponga su mano en ese lugar que siente que está afectado. Y dígale: Señor, por esta palabra yo declaro hoy mi sanidad. Yo me declaro sano. Háblele, porque Dios quiere que usted hable. Dios quiere que usted confiese. Dios quiere que usted diga: ya no más esta situación de escasez. Hoy en el nombre de Jesús yo me despojo de toda ruina, de toda escasez, de toda falta, de la falta de todo bien. Eso es lo que Dios quiere que hagamos, que nosotros entendamos que en nuestra boca está el poder de dar vida, de dar órdenes, porque todo lo que atemos en la tierra es atado en los cielos, todo lo que desatemos en la tierra es desatado en los cielos. Así que en nuestra boca
está el poder y hoy Dios restaura la autoridad para que usted tome su lugar de la mano de Dios. Padre, yo te doy gracias por tu palabra. Yo te doy gracias por esta congregación maravillosa. Yo te doy gracias, Señor, porque hoy algo grande está sucediendo en los corazones, Dios. Aún de aquellos que vinieron por primera vez, hoy Dios les está diciendo: venga y estemos a cuentas. Yo le quiero perdonar también, yo le quiero sanar, yo quiero ir, yo quiero tener una comunión, una relación contigo. Permíteme sanarte, liberarte y restaurarte. Dios quiere que entre en su reino, que entre en su propósito. Y para aquellos que a lo mejor dicen: yo le fallé a Dios, yo me aparté, hoy Dios igualmente le está diciendo: doblegue su corazón y tengamos una comunión íntima a los dos. Aparte de esos malos caminos, y yo le voy a bendecir y yo le voy a engrandecer. Y yo le voy a dar un nombre diferente a su situación. Yo le voy a dar un nombre diferente a su familia. A todo lo que estaba destruido, Dios le da un nombre diferente, donde muchos van a poder ver que Dios es real en su vida y en mi vida. Donde usted va a poder decirles: Dios ha transformado mi lamento en baile. Dios ha cambiado la escasez por abundancia. Dios ha quitado la enfermedad y ha dado la sanidad. Gracias, Padre Celestial, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Señor. Denle un fuerte aplauso al Espíritu Santo de Dios. Querida iglesia, haga parte de su vida esta palabra. Y muchas cosas, como les dije hace un momento, se van a sorprender a partir de este momento. Cómo la gloria de Dios se va a meter en sus vidas, en sus casas y en aquellos lugares donde usted no había visto que Dios estaba obrando. Porque Dios ama la obediencia. Porque Dios ama a sus hijos. Como decía esta canción, esta alabanza, que este sea el clamor de nosotros, su pueblo, nosotros, sus hijos. Para que Dios nos exalte cuando sea el tiempo. Y el tiempo para muchos es hoy. El tiempo para muchos es hoy. Hoy es el día de Dios para su vida. Declaro la sanidad total, la restauración en el nombre poderoso de Jesús.